Bueno, yo pienso que la educación a distancia tiene que seguir afianzándose como el esquema de educación de la nueva era. Los retos, diría yo, están planteados más bien para la educación convencional, para la educación presencial, en el sentido de la necesaria renovación que ella tiene que tener. Estamos en un mundo en donde ya la juventud, los niños, los jóvenes, son nativos digitales y por lo tanto ellos ya no pueden soportar la estructura convencional de la educación, aquella donde simplemente se transmite información, porque la información fluye por todas partes, porque la información es actual. Y lo que tiene que hacer el escenario educativo es indudablemente entrar en una reforma a fondo sobre lo que significa innovación organizacional, sobre lo que significa innovación curricular, sobre lo que significa innovación pedagógica y indudablemente sobre lo que significa la innovación tecnológica. En ese sentido, pervivir en el siglo XXI como institución educativa significa una renovación fundamental para las instituciones tradicionales, convencionales de educación y un lugar de vanguardia que debe seguir buscando la educación a distancia, fundamentalmente en términos de la legitimidad sobre el resultado que ella entrega, cuando sus egresados indudablemente tienen un desempeño exitoso por las competencias que ella genera. Claro que sí. Entendamos lo siguiente. La educación es una sola. Los fines de la educación siempre serán los mismos. Formar en la disciplina, formar al ser humano, en el ser persona, y formar al ser dentro de la sociedad en ser un buen ciudadano. Esos elementos son fundamentales. Esos nunca se van a perder. Pero lo importante aquí, entonces, es reconocer que las tecnologías seguirán siendo siempre herramientas, no el fin. Hay muchas instituciones que han crecido pensando que la opción es simplemente incorporar tecnología. La tarrotecnia en este caso no funciona de la misma manera y de lo que se trata fundamentalmente es de saber utilizar el medio. En una sociedad como la que hoy tenemos, una sociedad del conocimiento y de la información, el escenario de las tecnologías es vital. Ya no es un elemento exclusivo de unos pocos. La gran mayoría de la humanidad, yo creo que para el 2015 el 50% de la humanidad tendrá acceso a alguna forma de tecnología, ya sea a través de móviles, ya sea a través del internet, tendrá la conexión que hoy está aspirando el ciudadano del planeta, porque es que ya no somos ciudadanos simplemente de la localidad ni del país, somos ciudadanos del planeta. Y en esa perspectiva, indudablemente, las tecnologías generan, es así, un desafío de transformación a las organizaciones. Pero esa transformación, indudablemente, tiene que romper estructuras. Las primeras estructuras que hay que romper son las estructuras mentales, las estructuras que muchas personas han cargado por la tradición de una educación que fue generada en el siglo XIII y que aún sigue en algunos escenarios de la educación convencional, rechazando las nuevas formas y los nuevos esquemas de la educación. Estas particularmente son las que traen la educación a distancia. Pero hay otros elementos que son muy importantes allí. Al innovarse la organización educativa, se innova también frente a la perspectiva de los roles que se ejercen. El estudiante de educación a distancia no es el ser pasivo y el estudiante pasivo de la educación tradicional. Es una persona actuante, es una persona dinámica, es una persona automotivada, es una persona que asume el desarrollo del pensamiento autónomo, del aprendizaje significativo y del trabajo colaborativo a través de redes. Eso es muy importante. La educación a distancia ya dejó el mito atrás de que no podía investigar. Investiga en escenarios disciplinares, investiga en escenarios pedagógicos y esa perspectiva indudablemente se afianza cuando hay nuevos conceptos de la investigación. Hoy la investigación también es colaborativa. Acordémonos que no solamente hay redes sociales, hay redes de aprendizaje, hay redes de conocimiento, hay redes de investigación y esa es una lógica de integrar recursos y particularmente talento humano al servicio de un objeto de investigación. Y eso es lo que podemos hacer, por ejemplo, en el escenario de la IESAT,
que es una red constituida, legitimada, en donde indudablemente podemos compartir muchos de los desarrollos en dos continentes diferentes, pero con la perspectiva siempre de buscar cualificar el talento humano. La educación a distancia para el mundo laboral indudablemente es parte de una nueva cotidianidad. Hoy la persona que no tiene un dominio sobre el uso de las tecnologías, pues indudablemente es una persona que puede quedar muy rápidamente obsoleta y fuera del mundo laboral. La educación a distancia potencia el uso de esas herramientas dentro de los procesos formativos. Es un elemento incluyente dentro del modelo pedagógico de la educación a distancia. Por lo tanto, allí hay una ventaja comparativa de los egresados de educación a distancia en la medida en que han convivido todo el tiempo con el uso de esas tecnologías. Pero además el escenario laboral hoy, antes, en el siglo XX, se privilegiaba muchísimo el capital humano que hacía trabajo físico. Hoy el capital humano que se privilegia es el capital que hace trabajo cerebral, es decir, aquellos que piensan. Hoy las máquinas ya hacen toda la productividad y toda la necesaria producción de bienes, ¿sí? Y salen por montones. Miremos cómo se fabrica un carro, cómo se fabrica cualquier tipo de elemento de uso cotidiano, totalmente automatizado. ¿Para qué sirven las personas en las organizaciones hoy laborales? Para que piensen, para que desarrollen desde la perspectiva de su pensamiento la innovación fundamentalmente. Y esa es una condición que también influye en la educación a distancia, en la medida en que afianza condiciones con las cuales el pensamiento superior siempre va a estar en la posibilidad de la aplicabilidad, pero también de una nueva generación. Bueno, primero la ortodoxia. Probablemente hay resistencia al cambio. Es connatural del ser humano. Y quienes hemos venido laborando más de 30 años en estos escenarios, pues hemos tenido que asumir posturas a veces retadoras, vanguardistas, que no han sido entendidas por muchas personas, sobre todo los que construyen la política pública, la política de Estado sobre la educación. Hay intereses creados también. A veces los propios actores dentro de las instituciones son resistentes al cambio, hacen muchas veces resistencias francas y directas, pero otras veces hacen resistencias pasivas. Estas personas a veces obstaculizan el desarrollo de ciertos proyectos y de ciertos procesos que podrían afianzar mucho más el escenario fundamental de la educación a distancia, que es la responsabilidad social, la inclusión, la calidad, la equidad y sobre todo la justicia educativa, aquella que no le ha llegado a grandes mayorías.